Esta anécdota que les quiero contar no es para nada agradable. Yo como víctima de ese suceso me ha dejado una terrible experiencia, y no quiero que a ustedes les suceda eso. Eran exactamente las 7:45 de la noche, yo me encontraba en casa, y mis padres iban a salir a un velatorio en el cual regresarían algo tarde. Había quedado con un amigo que tenía un canal de YouTube, mi amigo y yo habíamos quedado para jugar SAMP. SAMP es GTA San Andreas Multiplayer, en donde podemos jugar con gente de otros países como México, Estados Unidos, y también en Guatemala, en donde yo vivo. Obviamente se juega con internet. Habíamos quedado en que íbamos a jugar en servers llamados Deathmatch, que en español es duelo a muerte, en donde todos podían matarse entre sí, compitiendo quién era el mejor, o solamente pasar el rato. Charlie, el cual así es el nombre de mi amigo, me dijo que yo buscara un buen server para jugar mientras él instalaba SAM. Y así fue, escogí al azar, sin importando cuál iba a seleccionar. No tardé ni 5 minutos, y ya había seleccionado el primer server de disparos que encontraba en el menú de SAM. Le mandé el nombre del server a Charlie para que él pudiera entrar. Todo normal, el server había cargado sin problemas. Nos habíamos encontrado en el server. Charlie y yo empezábamos a jugar, yo recuerdo que me habían dado un francotirador, y a Charlie una 47. Desde luego empezamos a divertirnos, matando a los jugadores. Me había dado cuenta de que en el server se podía usar hacks, algo que nadie había notado. Primeramente utilicé un mod para tener vida infinita, ya que los jugadores nos disparaban y causaban daño a nuestros personajes. De primero creí que nos iban a banear por usar hacks, pero no nos hicieron nada, al parecer los admins no se dieron cuenta de eso, o que quizás no habían programado el server para detectar hacks. Entonces sin más nos pusimos a jugar, con las vidas infinitas éramos imparables. Yo en plena partida le decía a Charlie que tenía algo de sueño, ya que me había acostumbrado a dormir temprano, pues yo trabajo desde tempranas horas del día. Por tal razón le dije que solo jugaríamos 1 hora y más hasta 30 minutos. Eran las 8 en punto. Hace 20 minutos mis padres habían ido al velatorio, así que era muy temprano como para regresar a casa. Los dos habíamos notado algo extraño del server, y era que cada vez que matábamos a un jugador, este desaparecía del server. Quizás se salían, o que lo llevaban a otro lado en el server. Algo que a la primera no le dimos importancia, pero llegó a un cierto punto que nos dimos cuenta que el server estaba casi vacío. Yo recordaba que cuando entré al server había mucha gente. Pero ahora solamente hay pocos jugadores, y eso me causaba intriga y curiosidad a la vez. Mi ordenador está cerca de la televisión, y estaba encendida con un canal de noticieros, donde en el momento daban noticias de posibles suicidios en hogares. Le dije a Charlie que eso me causaba intriga y que quería saber qué había después de que alguien te matara en ese server. Ya que llegamos a una totalidad de que el server estaba vacío. Solo estábamos nosotros dos, Charlie y yo. Me surgió una idea, y era de averiguar qué pasaba si te morías en el server. Charlie quería comprobar ese misterio, pues él es una persona atrevida, alguien que no le teme a nada. Y fue así, saqué el arma que tenía, el francotirador, y le di un tiro en la cabeza al personaje de Charlie, hasta que el personaje murió. Y como era de esperarse, Charlie había desaparecido del server. Entonces agarré mi teléfono y le hablé a Charlie que era lo que había, o al menos que era lo que él estaba viendo en ese momento cuando lo mataban del server. Pero, él no respondió. Pasaron 3 minutos y ni siquiera había visto mi mensaje, solo vi que estaba conectado. Creí que sus padres o alguien lo habían llamado para hacer algo. Esperé 10 minutos, hasta 15 minutos. Y era completamente extraño, y en mí entró una desesperación el no recibir respuestas de Charlie. Hasta que 20 minutos después. En la televisión pasaron de última hora una noticia en mi país, estaban diciendo que encontraron a un joven aproximadamente de 19 años, pero de una manera tétrica, pues el joven tenía un tiro en la cabeza, y estaba dentro de su habitación tirado en el suelo lleno de sangre que escurría de su cabeza. Yo rápidamente fijé mi mirada en la televisión, ya que, era rara vez que dieran noticias de gente encontrada muerta en mi país. Luego el presentador mencionó el nombre del fallecido, pero este lo llamó por su segundo nombre, Ramírez. De repente me quedé en shock, ya que ese nombre se me era muy conocido, al instante mostraron una fotografía del joven, y en ese momento deseé nunca haber visto eso. Era mi amigo.
No podía creerlo, Charlie aparecía muerto en su habitación. Luego entró en mí una desesperación y mis ánimos iban decayendo. Me dije a mí mismo, ¿cómo pudo haber pasado eso? Empecé a estresarme y al paso de 10 minutos me fui calmando. Luego algo melancólico me recordé del SAMP, y luego me surgió una hipótesis, y el cual es que si todos esos jugadores desaparecían del server, era porque Charlie y yo los matábamos en el server. Llegué a la confirmación de que Charlie había muerto por mi culpa. Pero ¿cómo pudo haber pasado eso? ¿Acaso el server estaba maldito? Pero eso no me dio importancia, y lo que hice fue algo que nadie haría. Entregarse a la policía. ¿Por qué? Porque yo fui el que escogí ese server, yo le dije a Charlie sobre mi idea de averiguar ese misterio de los jugadores que desaparecían, y de que él muriera. Así fue, llamé a la policía, les dije que vinieran a mi casa, y al llegar les conté todo lo que había sucedido con esos jóvenes y que por mi culpa también Charlie había muerto. Los policías se vieron uno al otro, y después soltaron una carcajada. ¿Acaso los policías no tomaron en serio lo que les dije? Un policía me dijo que dejara de llamar a la policía solo para hacer bromas, o que iría a la cárcel. Ellos me tomaron como un mentiroso. Y ellos se fueron. Yo quedé frustrado, pero a la vez aliviado de que no iría a cárcel. Sin más que yo podía hacer, me fui a dormir, pero no tan tranquilamente, pues mi mente estaba atormentada de todo lo que había provocado yo. Entonces me quedé dormido. De la nada desperté, y desde lo oscuro de mi habitación vi como una silueta se movía. Esta silueta tenía apariencia de un hombre. En medio del silencio escuché a alguien susurrando mi nombre, pero de un tono grave. Luego de susurrar mi nombre, esta silueta dijo lo siguiente. Soy tu amigo, al que tú mataste. Era Charlie, pero este se apareció no de una forma agradable, sino que en él tenía ganas de venganza, y él quería matarme. De la nada sentí algo frío que tocaba mi cabeza de la parte trasera. Volví a escuchar a Charlie diciéndome: Me hiciste desaparecer. Ahora tú desaparecerás. De pronto desperté, pero no estaba en mi cama, sino que frente de mi ordenador. ¿Qué había pasado? Iba a tomar mi celular para ver la hora, pero vi que tenía unas notificaciones de unos mensajes que recibí, mensajes de Charlie. En los mensajes decía: amigo, ¿estás ahí? ¿Por qué ya no te mueves en el SAMP? ¿Acaso te dormiste? Entonces entendí de que todo había sido solamente un sueño. Simplemente me había quedado dormido en plena partida por haberme desvelado. De todo esto me dejó una gran lección, y que nunca más debería desvelarme haciendo cosas que no son productivas. Espero que esta anécdota os haya gustado. Antes de que se vayan a ver su excitante anime, y yo también, les quiero invitar a su tan abandonado pero chido canal de mi amigo Charlie RMZ. El canal se ve algo abandonado, pero sus contenidos son buenos, y si te nace puedes suscribirse a su canal. Recuerda siempre ser un buen chico con tus padres, en la escuela, con tu novia, y siempre ve dejando tu delicioso like. ¿No quieres ponerle like a mi vídeo? Y no olvides comentar. Nos vemos hasta la venida del Señor, amén.